Bienvenidos a la rueda de prensa que va a ofrecer a continuación el doctor Demis Hassabis, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Les recordamos que deben apagar sus teléfonos móviles o silenciarlos. Cuando quieran formular una pregunta, levanten la mano y les pasaremos un micro y deberán indicar su nombre y el medio para el que trabajan. En primer lugar, el doctor Hassabis les dirigirá unas palabras y a continuación abriremos el turno de preguntas. Adelante. Yes, thank you. Muchísimas gracias. Es verdaderamente un placer estar aquí y aceptar este galardón maravilloso. Tengo muchísima ilusión ante todo lo que va a pasar aquí esta semana y bueno, tengo mucha ganas de conocer la ciudad. Hola, Lucía Menéndez de Televisión Española. Bueno, primero de todo, enhorabuena por el galardón. Yo quería saber si usted cree que la inteligencia artificial es capaz de superar a los humanos completamente. Gracias. Thanks. Muchas gracias. Yo he trabajado en inteligencia artificial toda la vida. Tiene un gran potencial como herramienta para la humanidad. Considero que si se le da el uso adecuado nos puede ayudar a superar muchísimos retos a los que nos enfrentamos a día de hoy, tales como cura de enfermedades y la lucha contra el cambio climático. Necesitamos tecnologías potentes como la inteligencia artificial para abordar los problemas tan profundos a los que se enfrenta la sociedad. Siguiente pregunta, por favor. Hola, soy Eduardo Lagar del periódico La Nueva España. Enhorabuena por el premio y quería preguntarle por qué tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial. Como es el caso con todas las tecnologías de gran potencia, bueno, nunca se sabe si van a acabar siendo buenas o malas. Eso tiene que ver con el uso que le den las personas, el uso que se le den por parte de la sociedad. Como he dicho en la primera respuesta, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para ayudar a la humanidad. Así como con muchas otras tecnologías, todas las tecnologías se les puede dar un buen o mal uso. Dicho lo cual, es muy importante que la sociedad decida cómo se despliegan estos sistemas, la utilidad que se les da a estos sistemas. En DeepMind, en mi empresa, nos centramos en acelerar y desarrollar la inteligencia artificial para acelerar los desarrollos científicos. Por ejemplo, aplicaciones científicas como AlphaFold, que resuelve el problema del plegamiento proteínico y hemos trabajado con todas las plegamientos de proteínas que se conocen en la ciencia y eso ha acelerado el desarrollo de muchos fármacos. Eso es uno de los ejemplos que la inteligencia puede aportar. También puede contribuir a luchar contra el cambio climático, acelerar aquellas tecnologías. Es decir, estamos hablando de del desarrollo de materiales, así como otras muchísimas aplicaciones. Puede ser tan revolucionaria como el Internet o incluso el descubrimiento de la electricidad. No obstante, hemos de ser cuidadosos en cómo la utilizamos y sensatos a la hora de desarrollarla. Nosotros en DeepMind, en mi empresa, siempre hemos tenido esa ética desde el principio, cuando iniciamos nuestra andadura hace 12 años, cuando la inteligencia artificial no era tan popular como lo es ahora. Siempre hemos tenido las cuestiones éticas en mente. De hecho, tenemos un equipo multidisciplinar formado por filósofos, científicos sociales. Es decir, es necesario que exista un debate sobre la utilización de estos sistemas.
Sí, quería que me hablara sobre el hallazgo de la capacidad de predicción de esas 350.000 proteínas humanas, creo recordar, más de 200 millones en total, no sé si los datos son correctos, que describiera cómo es la tecnología que lo ha hecho posible, que me explicara qué supone para los laboratorios disponer de esta información y qué aplicación puede tener para la salud humana y qué aplicación directa en la clínica puede tener este conocimiento. Gracias. Yeah, so when we completed AlphaFold, just Bueno, over just cuando 2 years ago now, nosotros then, finalizamos nuestro proyecto de plegamiento de proteínas, hace 2 años nosotros hicimos una predicción de 20.000 proteínas, es decir, estamos hablando de 20.000, ese es el proteinoma equivalente al genoma humano. Solamente un 17% de las mismas se conocían antes de que nosotros lleváramos adelante esa predicción, algo tremendamente importante para conocer, entender las enfermedades y desarrollar fármacos para curar dichas enfermedades. Es necesario entender la estructura de las proteínas para entender su función, y si conocemos la estructura tridimensional de las proteínas, podemos entender o saber cuál es la sustancia o el compuesto que puede bloquear la función de dicha proteína desorganizada. Y en el último año hemos trabajado intensamente en el plegamiento de 200.000 proteínas. Es decir, estamos hablando de todos y cada uno de los organismos descubiertos en el mundo hasta la fecha. Nosotros primero trabajamos en modelos animales, ratones, moscas. Esto es verdaderamente importante para los biólogos que trabajan en estos ámbitos. Y nosotros también hicimos el plegamiento de todas las estructuras proteínicas de las plantas. Y aquí estamos hablando de las cosechas. Por lo tanto, es muy importante si queremos tener cosechas que sean más resilientes, que resistan más el cambio climático, o si queremos inventar algo que ayude a mejorar las cosechas o, por ejemplo, a sanar o a curar a las cosechas y prevenir plagas, etcétera. Podemos hacerlo. Antes de que AlphaFold llegara, era necesario hacer un trabajo muy meticuloso, minucioso para encontrar la estructura de una proteína, pero nosotros hemos encontrado la estructura de 200.000 proteínas. Hola, buenas tardes. Elena Fernández Pello, de La Nueva España. Yo le quería, primero darle la enhorabuena y después preguntar por esos usos o esos empleos no tan benéficos de la inteligencia artificial. Estamos en un contexto de guerra. No sé qué seguridad tenemos de que la inteligencia artificial no puede hacer la guerra por nosotros o que no puede elegir a nuestros gobernantes. Yes, it's a good question. Sí, es una muy buena pregunta. En lo que se refiere al trabajo que nosotros realizamos en DeepMind, nosotros desde el principio hemos dejado muy claro que no trabajamos en aplicaciones militares. No consideramos que es una buena aplicación que se hace de la inteligencia artificial, pero sin lugar a dudas eso es una cuestión internacional. Quizás sea necesario reglamentación en este sentido, pero en cualquier caso, cooperación internacional es necesario, que parece que en este momento escasea. Es decir, no estamos hablando de una cuestión técnica, estamos hablando de una cuestión geopolítica. Y quizás eso sea más difícil de resolver, porque como he dicho desde el principio, la tecnología en sí misma es neutra, depende de cómo la despleguemos y para qué. Por lo tanto, las armas autónomas no se han de construir. Siempre tiene que haber un operador o un humano que tome decisiones cuando estamos hablando de una cuestión de vida o muerte o de muchas otras cuestiones muy importantes como cuestiones médicas. Esa sería mi recomendación, pero como digo, es una cuestión internacional. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, quería preguntarle también, he leído que usted decía que tenía sus padres eran tecnófobos, no le gustaba la tecnología.
que usted venía a decir que no sabía de dónde había salido en cuanto a eso, ¿no? Porque sus hermanos tampoco se dedican a la tecnología. Yo quería preguntarle, ¿usted cómo educa a sus hijos? ¿Los educa con pantallas? ¿Los mantiene aislados de la tecnología? Cuéntenos cómo lo hace. Yes, yes. My family, I would say, is very much on the Mi artistic familia, side and creative side. So, music and son creativos, son artistas, se dedican al ámbito de la música. Así que yo fui el raro de la familia. Bueno, quizás esto pueda ser porque yo empecé a jugar al ajedrez desde muy pequeño, me empezó a interesar las matemáticas y la lógica, pero también me interesan las humanidades, me fascina la lectura, leo mucha filosofía y eso me ayuda en mi trabajo científico. En cuanto a mis hijos, sí, mis hijos utilizan ordenadores y utilizan pantallas y juegan a videojuegos. Sería hipócrita por mi parte no darles lo que se me dio a mí cuando yo era pequeño. Yo aprendí muchísimo de ordenadores mientras diseñaba o juegos de ordenador. No hay nada malo en eso. Los juegos pueden ser una muy buena manera de entrar en el mundo de los ordenadores. ¿Por qué? Porque es muy divertido y elimina o reduce la barrera que puedan tener los niños en cuanto a la interactuación que pueden tener con las máquinas y con estos sistemas. ¿Más preguntas? Miguel Rey, de Vivir Asturias. Leo aquí en su currículum los mecanismos de aprendizaje de las máquinas. ¿Hay algún límite o se vislumbra algún límite en ese aprendizaje que puedan incluso superar a la inteligencia humana? I think in terms of what kinds of things Considero can be learned, I think that's que en cuanto a aquello que se puede aprender es una pregunta abierta. Es una de las preguntas más interesantes que vamos a responder a través del viaje de la inteligencia artificial. Yo también estudié neurociencia, estudié el cerebro. Lo estudié en mi doctorado. Me fascina el funcionamiento del cerebro y también la neurociencia me ayudó a inspirarme en nuevos algoritmos, ver cómo el cerebro resuelve problemas. Yo también durante mi doctorado estudié la imaginación. Existen muchas preguntas sobre la consciencia, la creatividad, la emoción, todas estas cuestiones que hasta la fecha no son claras, no sabemos cómo van a funcionar en una máquina. A medida que avanzamos en la inteligencia artificial y creamos más capacidades, vamos a ser capaces de comparar estos sistemas con la mente humana para ver cuáles son las diferencias, qué es lo que falta. También nos va a permitir qué es lo que nos hace exclusivos a los seres humanos, únicos, es decir, la creatividad, la capacidad de soñar. Hasta la fecha, desde el punto de vista neurocientífico, no hay ningún hallazgo concreto sobre el funcionamiento del cerebro. En teoría, el cerebro no lo puede replicar un ordenador clásico. Hasta donde sabemos, todo lo que hace el cerebro es computable en teoría. Pero bueno, si es posible construirlo en la práctica o no, continúa siendo una pregunta sin respuesta. Bueno, a cuenta de esto que ha comentado, no sé si la inteligencia artificial podrá llegar algún día a soñar o a componer obras de arte que son totalmente aleatorias y que incluso a nosotros nos cuesta descifrar, ¿no?, los mecanismos con los que se construyen. ¿Eso llegará a suceder o esa creatividad humana es irreplicable?
En cuanto a la creatividad humana, existen 3 niveles, por lo menos 3 niveles de creatividad. El primer nivel es interpelación. En este caso, a una máquina le enseñamos 1 millón de imágenes de perros y gatos y le pedimos a la máquina que saque la imagen de un gato. Y a partir de ahí hacemos una promediación. El prototipo gato puede que sea algo nuevo para la máquina que no haya visto antes. Bueno, pero esta creatividad de nivel 1 no es tan interesante o puede no ser tan interesante. En segundo lugar, tenemos segundo nivel, extrapolación, AlphaGo. En AlphaGo, cuando AlphaGo se luchó o jugó contra sí mismo millones de veces y aprendió a jugar. Y a partir de ahí llegó a una idea nueva, una nueva estrategia desconocida hasta el momento. Y para mí es una estrategia, una idea original. Aunque hemos venido jugando esos juegos durante miles de años, nunca se había pensado en esa idea, nunca se había llegado a esa idea. Y tenemos otro nivel al que no ha llegado todavía la inteligencia artificial, es decir, la invención verdadera o el pensamiento creativo. Es decir, en vez de encontrar una nueva movimiento, se trata de inventar un juego que sea tan bueno como el ajedrez. Hoy por hoy los sistemas de inteligencia artificial no lo pueden hacer. Y, bueno, ¿cuándo y si es posible esto? Pues todavía no lo sabemos. No sabemos si la inteligencia artificial va a poder crear obras de arte. Bueno, quizás estamos empezando a ver un poquito de en los nuevos sistemas, por ejemplo, los sistemas de texto-imagen, que sí crean obras de arte, pero todavía no existe nada que pueda hacer lo que hizo Van Gogh o Picasso, es decir, inventar un nuevo estilo, una nueva manera de plantearse el arte. Nada de esa calidad en absoluto. Pero sí que estamos viendo el inicio de algo que sí se podría llamar creatividad a algún nivel, quizás al nivel más básico. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que falta para llegar a ese nivel? Pero no veo ninguna razón fundamental por la que la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial en el futuro no puedan llegar hasta ahí. Tenemos tiempo para una última pregunta. Pues yo quería preguntarle cuáles son los efectos nocivos que, según su punto de vista, está causando la tecnología, la nueva tecnología o la inteligencia artificial en la sociedad. Si pudiera detallárnoslos. No puedo pensar en muchas repercusiones negativas a día de hoy, pero esto sí puede suceder en el futuro. Si se despliega o se utilizan los sistemas de inteligencia artificial de manera errónea, podemos aprender de la tecnología de las redes sociales. Inicialmente tenía muy buena intención, conectar al mundo, conectar a las personas, pero ahora hemos visto en los últimos años que sí que existen repercusiones negativas, manipulación de la política, muchas cosas que están muy bien documentadas, noticias falsas, etcétera. A través de la inteligencia artificial debemos hacer lo opuesto a lo que se ha hecho con las tecnologías hasta la fecha. Y en Silicon Valley se dice muévete rápido y rómpelo todo, descifra todo. Eso hace avanzar la tecnología de Silicon Valley, pero yo pienso que tenemos que hacer justamente lo contrario, de movernos rápido y romperlo todo. Tenemos que ser mucho más sensatos, pensar las cosas más y sugiero que utilicemos el método científico. Es decir, hacer ensayos cuidadosos de las ideas, conocer y saber qué pueden hacer los sistemas antes de desplegarlos a gran escala, porque si no hacemos eso, puede ser
demasiado tarde cuando nos encontremos con las consecuencias indeseadas. Tenemos que tener una intención más firme con estas tecnologías. Eso es el planteamiento que nosotros tenemos en DeepMind y queremos ser ejemplos para el resto de la comunidad científica, para que tengan más en cuenta estos sistemas, los entiendan mucho mejor, los analicen de manera más profunda, tal y como se haría con cualquier proyecto científico, con cualquier investigación. Considero que este es el planteamiento adecuado para algo que tiene tanto poder como la inteligencia artificial.